Cada cierto tiempo aparece el mismo argumento. Cuando alguien defiende el libre mercado, inmediatamente surge una persona diciendo: ¿y entonces cómo explicas a Suecia? ¿Cómo explicas a Noruega? ¿Cómo explicas a Finlandia? Ellos son socialistas y viven mejor que todos. Esa es una de las frases favoritas de la izquierda latinoamericana. El problema es que parte de una premisa completamente falsa. Los países nórdicos no son socialistas, nunca lo han sido y probablemente nunca lo sean. Y de hecho, cuando intentaron acercarse al socialismo durante algunas décadas, el resultado fue una desaceleración económica tan evidente que tuvieron que revertir muchas de esas políticas. Es decir, los países que hoy son utilizados como ejemplo del socialismo son precisamente los países que entendieron que el socialismo no funciona. Y aquí viene la gran ironía. En América Latina, muchos quieren parecerse a Suecia aplicando el modelo de Venezuela. Quieren llegar a ser como Noruega, siguiendo el camino de Cuba. Es como querer ganar la Fórmula 1 conduciendo en dirección contraria. Hoy vamos a desmontar uno de los mitos económicos más repetidos del último medio siglo. ¿De dónde surge la prosperidad de estos países? Si uno observa cómo realmente funcionan las economías nórdicas, descubre algo que suele incomodar profundamente a la izquierda latinoamericana. La prosperidad de estos países no nació del socialismo, nació del capitalismo. Y es precisamente ese capitalismo el que financia su famoso estado de bienestar. Aclaremos unos puntos. Lo primero que debemos aclarar es qué significa realmente socialismo. Porque hoy cualquiera llama socialista a todo aquello que implique impuestos relativamente altos o servicios públicos. Pero esa no es la definición de socialismo. Socialismo significa que los medios de producción pertenecen al Estado o son controlados por él. Es un sistema donde la propiedad privada pierde protagonismo, donde el mercado deja de asignar recursos libremente y donde el Estado planifica la economía. Eso ocurre o ha ocurrido en Cuba, Corea del Norte o la antigua Unión Soviética. Ahora comparemos eso con Suecia. En Suecia casi toda la producción está en manos privadas. Las empresas son privadas, los bancos son privados, las industrias son privadas, la inversión es privada, la innovación es privada. La propiedad privada está plenamente protegida y eso ya debería bastar para desmontar el mito, pero aún hay mucho más. Tomemos un indicador internacional ampliamente utilizado. El índice de libertad económica mide aspectos como el respeto a la propiedad privada, la libertad para emprender, la apertura comercial, la estabilidad jurídica y el tamaño relativo de la intervención estatal. ¿Dónde aparecen los países nórdicos? Todos se encuentran entre las economías más libres del planeta. Dinamarca suele ubicarse entre las 10 primeras, Finlandia también. Suecia aparece constantemente muy por encima del promedio mundial. Noruega, pese a la importancia del petróleo, sigue siendo una economía claramente orientada al mercado. Esto significa algo muy simple. Son países profundamente capitalistas, no socialistas. Ahora hablemos del verdadero secreto. La gran pregunta es, si tienen un estado de bienestar tan desarrollado, ¿de dónde sale el dinero? ¿Quién lo paga? La respuesta es sencilla. Lo paga una economía extraordinariamente productiva, y esa productividad nace del capitalismo, no del socialismo. Los países nórdicos llevan décadas ocupando posiciones privilegiadas en los índices de innovación. Allí nacieron empresas como Spotify, IKEA, Volvo, Novo Nordisk, Ericsson, Lego y muchas otras. No fueron creadas por ministerios, no fueron diseñadas por burócratas, no aparecieron gracias a planes quinquenales. Fueron creadas por emprendedores, por empresarios, por inversionistas, por personas que asumieron riesgos. Y cuando esas empresas generan enormes cantidades de riqueza, el Estado recauda impuestos. Primero se crea riqueza, después se distribuye parte de ella, no al revés. Eso es exactamente lo contrario del modelo socialista. Existe una frase que resume perfectamente este asunto. No puedes repartir riqueza que todavía no existe. Y ese es precisamente el error de muchos gobiernos latinoamericanos. Creen que basta con aumentar impuestos, crear ministerios, repartir subsidios y expandir el gasto público para parecerse a los países nórdicos. Pero olvidan el paso más importante. Primero hay que producir riqueza, o sea, crearla.
Porque un estado de bienestar no es una fábrica de dinero, es un sistema que consume dinero. Si la economía deja de producir, el bienestar desaparece. Y aquí aparece otra enorme diferencia entre América Latina y los países nórdicos. Mientras muchos gobiernos latinoamericanos ven al empresario como un enemigo, en los países escandinavos el empresario es considerado un aliado del desarrollo. Allí, abrir una empresa suele ser rápido, la seguridad jurídica es enorme y los contratos se respetan. Además, la corrupción es relativamente baja, las reglas son claras. El capital extranjero llega con confianza y todo eso genera inversión. La inversión genera empleo, el empleo genera salarios, los salarios generan impuestos y esos impuestos financian hospitales, escuelas y pensiones. Es un círculo virtuoso, no un milagro socialista. Uno de los mitos más repetidos es que los países nórdicos son exitosos porque tienen los impuestos más altos del mundo. Pero cuando revisamos los datos, la realidad es bastante más compleja. Sí, Dinamarca tiene una de las presiones fiscales más altas, pero Suecia, Finlandia y Noruega no están muy por encima de otros países europeos. Francia, por ejemplo, ha tenido durante años una presión fiscal igual o incluso superior a la de Suecia y Finlandia. Bélgica y Austria también figuran entre los países con mayor carga tributaria. Entonces, si los impuestos fueran la explicación del éxito económico, ¿por qué Francia no es el ejemplo que siempre ponen los que defienden ese modelo? Además, es importante mencionar estos matices que nunca se cuentan. Primero, esos impuestos recaen sobre economías muy productivas. Segundo, la evasión fiscal es mucho menor. Tercero, la administración pública es considerablemente más eficiente. Y cuarto, no existe la gigantesca burocracia clientelista que caracteriza buena parte de América Latina. Porque una cosa es tener un Estado grande y otra muy distinta es tener un Estado eficiente. Los países nórdicos no tienen un Estado omnipresente en el sentido socialista. Tienen un Estado fuerte con instituciones eficaces y bajos niveles de corrupción. Pero al mismo tiempo permiten que el sector privado sea el principal motor de la economía. No intentan reemplazar al mercado, sino complementarlo. Y como mencioné antes, estos países priorizan la eficiencia, no la burocracia, la tecnología, no el papeleo eterno, la evaluación permanente, no los cargos políticos repartidos entre amigos. Ese detalle suele desaparecer cuando algunos políticos latinoamericanos dicen querer copiar el modelo nórdico. Copian los impuestos, pero olvidan copiar las instituciones. Copian el gasto, pero olvidan copiar la productividad. Copian los ministerios, pero olvidan copiar la eficiencia. Y además existe un elemento que a gran parte de la izquierda le provoca gran escozor: la meritocracia. Una palabra que para muchos sectores progresistas parece casi ofensiva. En los países nórdicos existe una fuerte cultura del esfuerzo. La educación enfatiza la responsabilidad individual, la puntualidad, la productividad, el cumplimiento de normas, la preparación profesional, la innovación. Allí nadie considera inmoral que una empresa tenga éxito. Nadie demoniza sistemáticamente el lucro, porque entienden algo muy sencillo. Cuando una empresa prospera, genera empleo, innovación y crecimiento económico. Y ese crecimiento termina beneficiando al conjunto de la sociedad. Otro de los mitos muy repetidos afirma que el Estado controla toda la economía, pero la realidad muestra exactamente todo lo contrario. Los mercados laborales son bastante flexibles, la competencia empresarial es intensa, el comercio internacional ocupa un papel central. Suecia, por ejemplo, exporta una enorme proporción de lo que produce, Dinamarca también. Finlandia depende profundamente del comercio mundial. Son economías abiertas, no economías cerradas. No levantan muros comerciales, no viven del proteccionismo, no expulsan inversionistas, no nacionalizan industrias cada 5 años. Entendieron hace mucho tiempo que competir con el mundo produce más riqueza que aislarse del mundo. Y aquí llegamos al punto más importante de todo este debate. El éxito de estos países no viene de eliminar el mercado ni controlar la economía. Viene de asegurarse de que las libertades económicas coexistan con una sólida red de seguridad social. Es decir, primero permiten que el capitalismo funcione, después utilizan parte de esa riqueza para proteger a quienes realmente lo necesitan. En ese orden, y este orden es muy importante, porque sin una economía libre que genere riqueza, simplemente no existe nada que redistribuir. En otras palabras, el estado de bienestar nórdico no reemplaza al capitalismo, descansa sobre él. Es el capitalismo el que sostiene ese bienestar, no al revés.
La historia también confirma esta idea. Durante las décadas de 1970 y 1980, Suecia expandió enormemente el gasto público, los impuestos aumentaron, el Estado creció. El resultado fue una pérdida considerable de competitividad. La economía comenzó a desacelerarse y varias empresas trasladaron sus operaciones al extranjero. A comienzos de los años 90, Suecia sufrió una grave crisis financiera. ¿Y qué hizo? ¿Duplicó el socialismo? No. Hizo exactamente lo contrario. Liberalizó mercados, privatizó sectores, reformó pensiones, introdujo competencia en varios servicios públicos, redujo regulaciones, fortaleció la disciplina fiscal. Es decir, solucionó sus problemas alejándose del intervencionismo excesivo. Ese detalle rara vez aparece en los discursos de quienes presentan a Suecia como un paraíso socialista. Y entonces surge una pregunta inevitable. Si los países nórdicos son socialistas, ¿por qué ocupan posiciones tan altas en libertad económica? ¿Por qué protegen con tanto rigor la propiedad privada? ¿Por qué fomentan la inversión extranjera? ¿Por qué sus empresas compiten globalmente? ¿Por qué generan tantos multimillonarios per cápita? ¿Por qué tantas de sus compañías lideran sectores tecnológicos, farmacéuticos, industriales y logísticos? La respuesta es evidente, porque son economías capitalistas, muy capitalistas. Lo paradójico es que buena parte de la izquierda latinoamericana quiere copiar los resultados, pero no las causas. Quieren hospitales como los de Finlandia, pero persiguen a los empresarios. Quieren universidades como las de Suecia, pero destruyen la inversión privada. Quieren salarios como los de Noruega, pero controlan precios. Quieren pensiones como las de Dinamarca, pero espantan el capital. Y mientras tanto, algunos siguen defendiendo modelos como el de Venezuela o Cuba, donde el Estado sí intentó controlar la economía, nacionalizar empresas y sustituir el mercado por la planificación central. El resultado fue el colapso productivo, escasez, inflación, inmigración masiva y un deterioro dramático del nivel de vida. Pretender alcanzar el nivel de bienestar de los países nórdicos siguiendo el camino venezolano o cubano no es una estrategia económica, es una contradicción. En conclusión, los países nórdicos no desmienten al capitalismo, lo confirman. Su éxito descansa sobre instituciones fuertes, seguridad jurídica, apertura comercial, competencia, innovación, propiedad privada, empresas dinámicas y una profunda cultura del mérito. El estado de bienestar existe, claro que existe, pero es una consecuencia de una economía que genera riqueza, no la causa de esa riqueza. Esa es la diferencia fundamental que muchos prefieren ignorar. Porque es mucho más fácil vender el cuento de que Suecia es socialista que reconocer que su prosperidad nació gracias a las mismas libertades económicas que tantos políticos de izquierda latinoamericana se empeñan a combatir. La próxima vez que alguien te diga que Suecia demuestra que el socialismo funciona, hazle una pregunta muy sencilla. ¿De dónde sale el dinero? Porque el bienestar no aparece por decreto, no nace de imprimir billetes, no surge de discursos ideológicos. Se construye produciendo, innovando, emprendiendo y compitiendo. Exactamente las cosas que el capitalismo hace mejor que cualquier otro sistema conocido. Y quizás esa sea la verdad más incómoda para quienes llevan décadas intentando convencernos de lo contrario. No olviden dejar un like, comentar y suscribirse a este canal. Nos vemos en un próximo video.